Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, 7:50. No, ya son noches, ya tardes no. ¿Cómo están chicos? Eh, yo quería enseñarles todo por tutorial, pero el detallito que les quiero explicar hoy es pequeño, así que yo sé que en media horita ya vamos a entender, vamos a tejer. Y ya el próximo o la próxima clase, que quiero que sea el sábado, será tutorial para sacar los pasadores. Yo sí quiero avanzar muy rápido. Hola Michelle, gracias Michelle por acompañarme, Michelle. Eso es lo que me gusta de Michelle, que ella es la primera que llega a mis clases. Hola Isabel Eugenia Milsen, gracias. Entonces, chicas, está muy hermoso, pero sí la parte que voy a explicar, de hecho, la explico es porque estos tutoriales yo sé que los ve mucha gente, no solo los que tengo en los grupos de WhatsApp, sino muchísimas más personas. Entonces, para que ustedes no se queden ahí atorados, esto es algo que ya los grupos que llevan conmigo trabajando, no sé, 5 años más, tienen claro y esa parte no se les dificulta, pero para las chicas nuevas o las chicas que llevan mucho tiempo, pero que de pronto no les ha tocado un diseño que tengan que modificar, pues lo van a ver como muy nuevo. Se me fueron muchas: Claudia, Marcela, Mari, Mercedes, Gloria, Yolanda, Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Gracias por compartir, gracias por la compañía. Gloria Jaramillo, gracias mis niñas. Gracias, gracias. Veo que reaccionaron muy bien al grupo de WhatsApp, entonces como para esta tenemos grupo de WhatsApp, para la que vamos a hacer para septiembre, que es la San Valentín, también vamos a hacer grupo de WhatsApp, chicas. De verdad estoy trabajando muy contenta. El grupo de WhatsApp sirve mucho para avanzar. Las niñas del grupo de WhatsApp ya saben qué hay que hacer en esta parte, ya adelantaron ellas, porque las tengo ahí a la mano. Entonces es tan fácil como hacer un videito corto, explicarles rapidito y ya. Entonces sí es muy bueno, chicas. Que ustedes pueden estar en el grupo para eso, para que avancen, pero igual hoy les voy a explicar a las que no están en el grupo para que no se me queden ahí. Leonor, Patricia, Dalvis, Cristina, Ana Mateus, Leonor Rojas, gracias Nancy Pereira, gracias niñas por la compañía. Dejen un me gusta, no se vayan a ir sin dejar un me gusta, gracias por la compañía y empecemos a tejer. Eh, ya no estoy recibiendo en el grupo, chicas, pero no estoy recibiendo, no por mala onda, sino mis niñas, porque como ya de verdad voy a subir, bueno, ya aquí en YouTube no hay historias, pero voy a hacerles un Reels para que ustedes vean lo mucho que han avanzado todas las chicas. Entonces, quiere decir que ya casi terminamos. Entonces, si ya estamos a punto de terminar, es mejor. Buenas noches, alguien me preguntó por el WhatsApp. Chicas, ese sí lo encuentran en la página de Facebook. No sé cómo dejarlo acá en YouTube, entonces no lo he podido dejar acá. En la página de Facebook sí lo obtengo en el perfil. Ustedes entran a la página igual, Creaciones Mari Crochet Colombia, y ahí, chicas, está el número de WhatsApp, me pueden hablar y con mucho gusto. Abrimos el WhatsApp, ya no estamos recibiendo porque ya van avanzadas, entonces como ya casi terminamos, realmente el sábado les sacamos pasadores y yo creo que por ahí el martes le estamos haciendo cordón y pompones y ya se acaba este taller. Entonces, vamos a recibir para la mochila San Valentín. O sea que sí es bueno que tengan mi número de WhatsApp porque el proyecto que viene es la mochila de San Valentín, que no la hemos tejido acá en YouTube. Entonces sí va a ser importante, chicas, para que se agreguen al grupo de WhatsApp por si tienen alguna duda. Mis niñas, entonces, en la clase que les expliqué, quedé atrás, no quedé tan avanzada, pero les voy a explicar un poquito. Yo voy a desbaratar este pedacito solo para explicarles. Mis niñas, yo les expliqué a ustedes y les dije que se iba avanzando. Mire, acá ya tengo una, dos, tres vueltas con negro, ya metí acá el color blanco. Acá igual, tengo una, dos, tres vueltas con negro, metí el color blanco. Entonces, esa parte está muy fácil de entender. Recuerdan que les mostré que acá me quedó solo 2 puntos, acá sí tengo 4. Entonces, este motivo siempre va a quedar más pequeño o hasta más grande, porque también venía explicándoles que, por ejemplo, este blanco quedó de 14. Entonces, al quedar un poco más grande, obviamente los dos que hacen falta, sobran acá, pues obvio iban a hacer falta acá, pero la única forma de corregir el diseño. Entonces yo por eso les tengo que explicar a ustedes esta parte para que quede clara. Acá se explicó muy bien, quedaron 2 puntos aquí al lado. Acá si cuento tengo menos blancos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, tengo los 12, perdón. Lo que les explicaba era que en este borde, entonces, acá tengo los 12. No sé por qué, porque yo cuando empecé a tejer sentía que tenía menos puntos, pero entonces les voy a explicar.
¿Cómo logré yo que no me quedaran tan poquiticos? Que sí me diera como lo que yo ocupaba. Esa parte es lo que yo necesito explicarles. Pero sí creí que me quedaban 10. De verdad estaba casi segura que solo habían quedado 10, ni siquiera los había contado. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Acá no hay 3 vueltas negras, mis niñas. Acá hay 2. Porque si yo hacía las 3 vueltas con negro, estas líneas, 1, 2, 3, 4, 5, no iban a quedar 5, iban a quedar 6. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5 y van a quedar 6. O sea que sí o sí tenía que dejar solo 2 vueltas acá, 1 y 2 vueltas con negro. Esta tercera la cerré, creo que entonces por eso es que me quedaron los 12. Y bueno, ya continué tejiendo, no me he fijado, yo creo que acá debes de seguir los dos diferentes. No volví a contar, lo que yo les digo, llega el momento que no hay necesidad de contar. Pero entonces, mis niñas, acá debería, como aquí ya está la línea con negro, yo acá debería ya hacer la línea con blanco y empezar a subir. ¿Qué es el problema acá? Que a mí me falta hacer una vuelta con negro, mire, que es esta misma. En este caso es esta. Entonces yo no puedo hacer los dos blancos. Si ven que acá sí están los dos blancos y empieza negro, negro y vuelve los dos blancos. Aquí sí tengo espacio para hacer los dos blancos, acá no. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Acá esta hilerita me va a quedar más chica, no importa. Entonces, lo soluciono de esta forma, simplemente pasando todo con negro. En mi caso voy a pasar todo con negro. Otra cosa, chicas, si ustedes ven que les queda muy pequeño uno, ustedes lo que pueden hacer es también hacerle los dos puntitos que hacen falta ahí y disminuirlo en el otro lado. Eso es algo ya muy complicado. Yo casi nunca les aconsejo, sino que en el grupo de WhatsApp si una niña me preguntó y yo le dije, sí, claro que sí. Ella me decía, profe, está uno más pequeño. Si yo hago un aumento en una vuelta, por ejemplo, en esta vuelta con negro, que quería hacer un aumento ahí y una disminución acá, para que este que tenía 2 puntos más se los pasara a este. Yo le dije que sí, que lo podía hacer perfectamente. De hecho, no me mostró cómo lo hizo, simplemente pasó y me dijo, profe, ya me quedó completito, me mostró y quedó muy bien. Entonces, siento yo que la persona tiene un poco de experiencia porque le quedó muy bien. Entonces, chicas, no es muy recomendable en el cuerpo hacer aumentos, disminuciones, eso realmente no. Yo por eso les estoy enseñando cómo lo pueden solucionar. Mire, en mi caso, la solución que yo tengo y que pues trato de hacer siempre para no tener que preocuparme tanto que hacer aumentos o disminuciones es esto. Mire, aquí pasé ya con negro, ¿recuerdan? Tenía que hacer 2 blanquitos y ahí sí pasar todo con negro. Pero como estoy terminando, siempre tengo que hacer algo diferente. Pero acá sí voy a hacer los 2 blancos. En el primer negro que tengo, hago un negro y en los otros 2 voy a hacer blanco. Porque yo ya lo que quiero completar ahí es eso, mis niñas. Miren, acá para empezar. Va muy bien, que no se vean los hilos. También están comentando las chicas que está quedando muy grande. No, chicas, la ven ustedes muy grande, pero no está tan gigante. Bueno, sí, tampoco está chiquitita, pero tan grande, no. Chicas, dejen un me gusta, que es todo el tiempo... he visto a 50, 55 personas y muy poquitos me gusta, mis niñas. Es muy importante que dejen un me gusta. Y acá les voy a contar que queda lo mismo que los otros. O sea, este pedacito era el que necesitaba mostrarles, chicas, porque de verdad, me ha pasado mucho que yo no explico esa parte porque siento que si ya me enfoqué en decirles que un motivo quedaba diferente, creía que ya pues ustedes daban por lógica que así continuaba el diseño. Pero entonces con el tiempo sí me doy cuenta que no, que la gente siempre queda con la duda y entonces llegan a ese punto donde dicen, pero acá ¿qué hago? Entonces sí es bueno que ustedes tengan claro eso, que cuando nos toca modificar o adaptar un diseño, así se va a ir toda la mochila. O sea que es posible que el otro diseño que quede más pequeño puede ser este. Como puede ser este que queda acá encima, puede ser este. Y así sucesivamente, pero no hay ningún problema. Sí, está apenas de tamaño. Ay, niñas, no las he saludado. Hola Frida, gracias señora Sandra, Isabel, Claudia. Sí, no, y de hecho yo voy atrasada porque necesitaba explicar eso, pero no, chicas, yo quiero terminarla ya, la veo hermosa. ¿Cuántos diseños de esta debe tener los pasadores? Leslie, yo en el patrón le saqué creo que 1, 2, 3, creo que 4. Si no estoy mal, 4 y ya lleva los pasadores. No, 3 y medio.
3,5 y lleva los pasadores, o sea que queda medio también como este. Y ahí ya van los pasadores, Leslie. Mis niñas, acá miren, dejo 2 negros libres porque estamos ampliando el dorado. No he conseguido las piedritas, si quiero colocarle piedras, no las he conseguido, chicas, súper complicado. Veo unas amarillas y veo unas en cristal. Yo quiero blancas y doradas, no quiero amarillas, no quiero en cristal, quiero que sea blancas, blancas y doradas. O un amarillo oscurito, pero es que no, un amarillo muy brillante. Y las tornasol no, ya hice una prueba, le coloqué tornasol y se veía terrible. Tienen que ser blancas para que se vean hermosas. Gabrielina, bienvenida. Claudia, gracias. Está muy lindo, gracias. Yo solo veo el mío. Gabrielina, la quiero hacer. Sí, y está fácil. Aquí en YouTube ya están todas las partes y está fácil. Sí, den me gusta, chicas. Dejen el me gusta ahí, porfa. Gracias, gracias, mis niñas. Acá los 2 negros y vuelvo a aumentar. Recuerden que acá se aumenta de 2 en 2, así que no hay problema. Tengo 2, luego 4, luego 6, luego 8, porque van de 2 en 2, igualito que les expliqué. Nada diferente, chicas. Lo que tenía que explicar era esa parte. Esa parte es muy importante. Aquí se sigue tejiendo, pero sí quiero que vean esto acá, cómo empiezan las columnas, que esa parte también, una chica terminó como con 4 hileritas, que ahí es donde yo vuelvo a tener razón cuando les digo que necesitaba explicarles. La señora tenía 1, 2, 3, 4 y pasó esto derecho. Ella no dejó esta separación, sino que ella dejó 1, 2, 3, 4 y este lo juntó con este. Entonces esto pasó derechito hasta acá. Acá sí le quedaron 5, pero estos 2 quedaron juntos. Entonces ella lo solucionó de esta forma, dejándolo junto. Miren que yo no. ¿Sí ven, chicas, que yo no lo dejé junto? ¿Sí se dan cuenta esa parte? Que miren, yo hice los 2, un 1 y los dejé separado y acá sí va todo negro. Entonces esa es la otra, que la señora sí juntó estos 2. Entonces a ella por naturaleza esto le iba a quedar de 14 puntos ya. Pues no está mal, pero digamos que yo creo que la forma en que yo corregí se va a ver mejor. Creo yo, ¿no? Porque solamente avanzando es que nos damos cuenta. Avanzando es que podemos confirmar si realmente la forma que yo corregí está mejor. Pero entonces, mis niñas, sí se dio la maña y es muy bueno que ustedes también tengan la capacidad de decidir y decir, bueno, voy a corregirlo de esta forma, a ver cómo se me ve. Hasta ahora se le ve hermosa. Sí, creo que le voy a decir que me envíe foticos porque muchas veces se ve muy hermosa por un lado. O sea, muchas veces a uno le muestran la cara bonita de la mochila y no le muestran la cara difícil, que es lo que pasa, por ejemplo, con la mochila estrella. Cuando yo enseñé la mochila estrella fue un éxito total por lo mismo, que todo mundo muestra la cara bonita y resulta que a la mochila estrella le queda siempre un motivo chueco. Pero como yo lo supe resolver, que no quedara ningún motivo torcido, quedó muy hermosa. Ese fue el éxito de la mochila. Mis niñas, acá voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. Me quedan 3 negros libres, pero ahí esos 3 negros tienen que quedar ahí porque yo acá voy a hacer los 2 negros de la columna. Siempre checo que no queden recogidos. Los 2 que ya es esta columna, esta estamos empezando, y un negro libre para empezar la línea con negro, sí, un colorcito negro, y ahí voy a hacer la línea toda, toda hasta el otro lado. O sea que acá me quedan 14 puntos negros. Ya no hay necesidad de contar porque ya estamos muy, muy con mucha certeza de que sí va bien, de que sí está así. Pero si usted llega a tener alguna duda, no se ponga a enredarse, cuente y ya. Que cuando trabajamos con colores oscuros siempre se pierde un puntito, tampoco son mentiras. Conozco personas que hasta 3, 4, 5 puntos. Empezamos un proyecto de 200 puntos y cuando va a sacar los pasadores me dice, ay, no, pues yo los voy a sacar cada 20, pues tengo 200. Y yo, bueno, cuando empieza a sacar puntos y no le da. Y yo, ¿contó? No he contado, pero es que yo estoy segura porque es que son 200. Yo cuente que de pronto le faltan, de pronto se le perdieron en el camino. Claro, cuando le faltan 5, 6. La vez pasada a una señora le faltaban 13 puntos. Ustedes saben, en un trabajo de 200 puntos, ¿cuántos son 13? Es una cantidad enorme. Miren, chicas, aquí en 14. Si ven la cantidad
que es que se le pierda a uno, se le pierden 3 puntos y miren, se le perdieron 13. Miren el pedazo tan grande que le estaba recogiendo la mochila. Hola Sally, hola Luz Janet, hola Mercedes, Luz Janet, gracias. Nancy Pereira, bienvenida, gracias tan bella. Gracias, no está quedando, está quedando demasiado hermosa, sí. Y todas, chicas, no crean que solo la mía, ustedes no se imaginan el grupo de WhatsApp. Miren que les cuento como chisme, está quedando tan hermosa en todas las chicas del WhatsApp que una niña me envió la foto y ese día yo no estaba respondiendo los mensajes, sino mi hijo. Entonces, como ya era el sábado, creo yo, ya se había cerrado el grupo de WhatsApp. Entonces le escribió a la señorita con mucha decencia que no, que ya no se estaban recibiendo personas, que ya se había cerrado el grupo de WhatsApp. Bueno, eso se quedó así porque él me estaba colaborando y la verdad yo estaba muy ocupada, entonces yo no le presté atención. Pues creo que el sábado o el domingo, yo por ahí revisando de afán, vi la foto y yo, ay, qué foto tan hermosa. Y me fui al grupo y la foto por ningún lado. Y yo, ¿cómo que no está? Cuando me dice mi hijo, no, mamá, es que yo a esa señora le dije que ya se había cerrado el grupo. Y yo, claro, hijo, ya se cerró. Pero es que, mire, está demasiado hermosa. Y la señora tenía el avance que habíamos hecho hasta acá, como las primeras 3 vueltas. Y yo, no, hijo, ella hizo muy buen avance. Toca hacerle cupo a ella, toca hacerle su espacio. Pues, chicas, me tocó por la página hacer anuncio parroquial y preguntar quién era la señora, que por favor volviera y me enviara la foto, que sí la quería recibir. Porque, chicas, la gente no, ustedes son muy, muy inteligentes y muy creativas. Entonces, ustedes no se imaginan, aquí ven ustedes mi mochila y está hermosa, pero ustedes no se imaginan las combinaciones que han hecho ellas. Algunas le hicieron azul rey y naranja, y esto salmón, ay, eso se ve hermoso. Esto naranja, si no estoy mal. Esto azul rey o al contrario. En todo caso, esto es salmón. Lo único que sí estoy segura es que esta parte toda es salmón. Ay, eso se ve hermoso, chicas. Entonces son muy creativas ustedes y hacen combinaciones muy hermosísimas. Entonces por eso el grupo de WhatsApp es tan importante, porque no solo es ver mi mochila, es ver 20, 30, creo yo que vamos como por 30 y algo de personas en el grupo de WhatsApp, diferentes mochilas. Muy pocas están haciendo casi parecida a la mía, de hecho no, más hermosas porque le colocaron mostaza. Ay, entonces el mostaza se ve más dorado. No, están hermosas, chicas. De verdad tengo que hacer un short. Yo creo un show, no, historias no, no, historias no, historias no. Estoy con el cuento de la historia y lo único que pienso es subirlas en las historias, pero no, YouTube ya no tiene historias, entonces voy a hacer un videito corto y listo, no pasa nada, chicas, para que vean los colores en las que la están tejiendo las compañeras. Mercedes, bienvenidas, gracias. Hassan, no sé de dónde es Hassan, es nuevo. Mira, nos apareció un compañerito, compañerita nueva. Mireya, sí, profe, hermosísima, sí, Sandra, sí, Dapas. Las que sí la están tejiendo. Sí, es que es lo que yo digo, chicas. Entonces, no, yo sí traté de agregar a las que más pude. Y todo por, gracias, no, gracias Nancy, todo por ustedes, chicas que están ahí, que siempre están apoyando. Miren, mis niñas, este sí quedó parejo, ¿sí ven? Si yo cuento, tengo 14 negros en medio de estas que son las columnas. Este es el único que me queda chuequito, pero ni se va a notar, ni se va a notar. No se preocupen que ustedes ni lo van a notar, así que no pasa nada, no se nos va a dañar el diseño. Ángelo dice, hermosa, te estoy viendo desde Argentina. ¡Ay, qué dicha! Bienvenido. Dice Ángelo, Ángelo, ¿cómo estás? Paola Erazo, bienvenida, señora Paola. Buenas noches. Olga Molina, ¿cómo están, chicas? Gracias. Desde Argentina me ven muchas personas. Lástima, no he podido vender talleres ni patrones, pero no importa, chicos. Estas clases son gratuitas. Acá no hay que pagar para pertenecer al grupo de WhatsApp tampoco. Acá se enseñó desde cero. Si usted checa acá mi canal, Creaciones Mari Crochet Colombia, encuentra todo desde cero, está todo explicadito. Este fondo precioso, maravilloso, se explicó acá, muy bien explicado por lo mismo, porque yo sé que así como tengo mucha gente de Colombia y de México que se les facilita comprar los patrones, que se les facilita estar en talleres de pago, también tengo muchísima gente de muchas partes del mundo que no tienen esa facilidad. Entonces, estos talleres gratuitos se explican
tan perfectamente para eso, para que esas personas que no pueden adquirir patrones realmente puedan sacar el diseño, tejer la mochila simplemente con las clases que damos acá. Entonces sí es importante, chicos, explicar cada puntito, cada clasecita y sobre todo que ustedes vean realmente cómo me queda a mí, que realmente no hay truco, o sea, no es de que apareció un día y tan bonita la mochila y ya no, que ustedes vean realmente que sí la elaboro tal cual como la explico. Luz Amparo, bienvenida, gracias por estar acá, tan hermosa. Ana Mateus, bienvenida. Hilo brillante, pero yo la tejo de... Ah, perfecto. Tres. ¡Ay, qué belleza! Chicas, qué rico tejer cuando ya sabemos que son encarguitos y va a haber dinerito, qué bueno. Ángelo, yo también tejo, pero no cosas tan lindas como tú. No, no, señor. Si eres Ángelo o pues aparece que es un compañerito. Gabriela, bienvenida, profe, me retiro. Gracias, gracias por la compañía. Gabrielina, gracias por la compañía. Gracias, mi niñas. No, todos tejemos hermoso. La ventaja mía es de que conozco la técnica guayú desde que soy muy niña, entonces me ayuda muchísimo. O sea, más de 20 años tejiendo es una ventaja grande. Pero chicas, yo me pongo a ver el tapestry es hermoso, me pongo a ver los granis, preciosísimo. La gente que se dedica a tejer granis hacen maravillas. Entonces, todos tenemos ahí nuestro talento y yo digo que como nuestro arte, nuestro arte. En mi caso, yo me siento muy preparada para la técnica. Me gusta tejer de todo, he hecho chals, cobijas, de todo, chicos, ropa para bebé, ropa para adultos, pero no, yo siento que lo mío son las mochilas. O sea, todo lo que tenga que ver técnica guayú, fajones, cargaderas, monederos, todo, o sea, siento que esa parte es como que donde me siento más cómoda, donde siento que no hay pierde, que no me confundo, que no me enredo, que no me aburre, porque realmente yo puedo tejer todo el día, chicas. Y de verdad, no me siento como estresada que yo diga, uy, no quiero ver ese tejido. No, sencillo. Si no quiero ver un tejido, agarro otro porque siempre tengo 4 o 5 empezados. Entonces siempre estoy haciendo muchas cosas. Tanto que volví a la empanadita de la sandía. ¿Recuerdan esta empanadita? Ya hay tutorial acá en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados hay tutorial. Pero me pidió una señora que quería esta empanadita, entonces aproveché. Me falta solo el cierrecito y queda hecha. Entonces todo el tiempo estoy tejiendo. Si no hago una cosa, hago la otra, pero tiene que ser tejido. O sea, yo no me alejo del tejido en ninguna hora, ni de día ni de noche, porque hasta que ya duermo estoy en esas. Porque el negro me confunde. Ah, perfecto, ya te había leído, qué hermoso. Luz Yasmín dice, gracias, tan bello. Dice la señora Sandra. Así es, Ana Mateus. Yo ahora me quiero tejer dos para mí, una. Ay, qué hermosa. Me tiene que enviar las fotos, señora Sandra, para ver los colores que va a escoger. Profe, yo también tejo de todo un poquito, menos fajones. Nancy, nos toca tejer de todo un poquito. Yo, por ejemplo, en diciembre creo que fue en diciembre que estuvimos en Colombia como 3 meses, pues resulta que una compañerita que conocemos de hace muchos años, eh, la cigüeña le trajo bebé. Entonces, preciso, la bebé era prematurita. Es prematura porque pues un bebé que nace prematuro no deja de ser prematuro. En ese momento estaba delicadita, estaba recién salida del hospital, entonces digamos que estaba un poquito más delicadita de salud y todo la bebé. Entonces, que el médico le recomendó que tenía que usar gorrito todos los días, y en un hilo especial que no fuera a generarle alergias o pues que sí, que sea un material amistoso con la bebé porque la bebé pues prematurita. Chicas, acá nuevamente dejo los 3 negros para hacer los 2 blancos, miren. Entonces, chicas, yo no llevaba material y mucho menos para tejer gorritos, pues de una vez la chica, ay, porfa, hágame unos gorritos para la niña que necesito muchos. El médico dice que por mucho tiempo ya tiene que usar gorritos, entonces yo creo que van a necesitar por ahí mínimo unos 10 para estarle cambiando, ¿no? Que, pues claro, yo mismo compré lana de bebé, crochet y de una me puse y le hice, creo que alcancé a hacerle como 4 gorritos nada más, pero hermosos, chicas, 4 gorritos bellos.
tejí blancos, amarillo y un azul claritico, un azul suavecito, muy hermoso. Y me parece que le repetí el blanco si no estoy mal. Si no estoy mal, como que repetimos el blanco. Entonces, chicas, sí es importante saber de todo un poquito. Yo pues hubiera preferido hacer tres, cuatro mochilas, pero viendo esa pedacito de mujer que necesitaba gorritas, yo dije, no, de aquí soy, también sé hacer gorros, entonces aprovechemos y hacemos gorro para la princesa. Y sí, muy hermosa. Luego me enviaron fotos de esa hermosura de bebé con sus gorritos. Entonces sí es importante saber de todo. Em, Ay, perfecto. Alguien me estaba contando que hace materos y que hace de todo. A ver que no se me vuelvan los mensajes si alcanzo a leer. Ah, sí. Angelo dice, yo realizo materos con tapitas de gaseosa. ¡Wow! Hermoso. Mire que un arte muy lindo y súper colorido porque las tapitas de gaseosa vienen súper coloridas. Perfecto, chicos. Si ve, todos tenemos artes y artes y es que el arte, las artesanías, todo lo que tenga que ver con cosas hechas a mano, no tiene que ser un mismo arte para entendernos. O sea, los artesanos siempre vamos a tener como esa empatía entre nosotros por lo mismo, porque sea el arte que usted elabore, no importa el material, no importa cómo trabaje, es un artesano, chicos. Todo lo que se hace con las manitos es una artesanía, entonces sí hay que tener empatía con esos compañeros. Gina dice muchísimas por sus enseñanzas. Gracias tan bella, Gina. Gracias tan bella. Mercedes, profe, ¿cuándo podemos ver ese tutorial? Mercedes, si es esta, ya está. Ya de hecho las compañeras casi la terminan. Yo soy la que voy un poco atrasada porque tenía que explicarles un pedacito. Expliqué, de hecho voy a terminar esta vuelta para explicarles nuevamente, que quede muy claro ahí en esa parte, pero ya está el tutorial. Si lo quieres empezar, todo esto ya está explicado, ya está acá en YouTube, ya puedes acá en mi canal de YouTube checarlo todo, todo está acá. Jordanis, bienvenida. Hilo crochet, gracias señora Sandra. Sí, no vi ese mensaje. Y chicas, yo utilizo hilo crochet y uno no es macramé, pero si usted está en Colombia, trabaje crochet y macramé. Esos dos no necesita cambiar de material. Con esos dos está muy bien. Yo manejo este que es de algodón de 2 milímetros, chicos, porque realmente acá no consigo macramé. Pero este de 2 milímetros de algodón me funciona muy bien con este que es acrílico, 100% acrílico, de un solo milímetro, es muy delgadito, pero entonces de tanta experiencia que tengo ya con el tejido, sé que puedo combinar los dos. Este de una sola hebra porque es de 2 milímetros. Este de 2 hebras porque es de 1 milímetro, o sea, para que me quede 2 milímetros como este o el mismo grosor, tienen que ser 2 hilos. Este negro 2 hilos para que me dé el mismo grosor del blanco. Solo por eso. Pero por experiencia, la verdad, el crochet y el macramé de Colombia no funciona, revolverlo, mezclarlo, tejerlo como yo tejo estos. Yo afortunadamente, después de mucho buscar, porque chicas, sí de verdad me tocó ensayar con mucho material. Yo cuando llegué a México no tenía pensado quedarme, solo vine de paseo 20 días. Entonces no traje material, no traje agujas, no traje nada, no me traje mis alumnas, dejé todas mis compañeras allá. Entonces cuando ya resulta que todo el mundo empezó, profe, y las clases, profe, y cuándo voy a terminar mi trabajo, profe, y lo que me falta. Y yo no sé porque no tengo agujas. Y me tocó, me obligué a buscar, chicas, material, a ver con qué podía tejer. Yo conozco perfectamente el crochet y el macramé, entonces yo buscaba un material por ese estilo. Yo sabía que cristal no me servía, yo sabía que eulalí no me servía. Bueno, empecé a conocer marcas de acá y empecé a darme cuenta cuál podía servir y cuál no. Pues después de dar todas las vueltas del mundo, comprar varias referencias, porque sí me tocó igual comprar varias referencias para ensayar, encontré el Sinfonía y el Hobby. Sinfonía es algodón, me funciona muy bien, muy bien. Sea que lo trabaje solito o sea que lo trabaje con el hobby, me funciona muy bien. Pero cada vez que tengo la oportunidad de ir a Colombia, traigo material, muy poco,
muy poco, chicas, porque de verdad tampoco es que pueda traer mucho, pero sí trato de traer 1 kilo de negro, 1 kilo de beige y así sea medio kilo azul, medio kilo del otro, trato de traer de a poquitos. Pero sí, negro sí trato de 1 kilo y beige, porque acá en Colombia se consigue un beige brillante muy bonito que acá casi no, no, acá como que ninguna marca lo tiene. A ver, ¿quién se me fue por ahí? ¿De qué parte eres y qué hora es allí? Ángelo, yo estoy en México en este momento. Son las 8:20 de la noche. Hoy es miércoles 9 de agosto, por si las moscas. 9 de agosto, chicas, 8:20 de la noche. Yo soy de Colombia, Ángelo, pero llevo una temporadita larguita, ya como 7 años acá en México. Me encanta México, soy muy feliz en México, pero pues no tengo la posibilidad acá de montar una tiendita. Tienda es como un sitio donde yo pueda atender a mis alumnas, donde ellas puedan llegar a tomar clases, donde yo pueda ofrecerles paquetes de material, que siempre he querido hacer eso, por ejemplo trabajar, digamos, si vamos a hacer esperen chicas que lo giré porque le estaba quitando el cargador. Resulta y pasa que terminé el en vivo en Facebook, entonces quedó muy descargado. Entonces, sí sueño con eso, poder estar estable, sea en mi país o acá, no importa. Yo acá también tengo muchos seguidores y amigos que aprecio mucho, pero sí estar estable donde yo pueda decir, voy a abrir una tienda, voy a abrir un sitio donde puedan llegar las personas a tejer conmigo, donde podamos platicar, donde yo pueda decir, chicos, vamos a hacer esta mochila y venderles el paquete de material. Entonces, que pueda vender el paquete, el patrón, todo ese tipo de cosas. Me sueño un día hacerlo, pero chicos, pues con calma. Por ahora es lo que hay. Muchas ganas de trabajar, las redes sociales que me sirven mucho, porque gracias a eso pues estamos en este momento acá aprendiendo una nueva mochila. Entonces sí, agradecida con las redes sociales que me da la oportunidad de estar más cerca de ustedes, aunque estemos tan lejos. Pero encantada, encantada chicos de que les gusten mis proyectos, que sí estén tejiendo y que sean útiles, porque necesitamos sacarle provecho a todo lo que sabemos. De todo un poquito, blusas, vestidos. Ay, ¿quién se me fueron? ¿Se me fueron mensajes? Eh, a ver, que se me fueron como muchos mensajes. Zoraida Angelo dice aquí a las 11:20 de la noche en Argentina. Ay, es tardísimo, no, 8:20 de la noche. Zoraida, bienvenida. Gracias. Zoraida también teje de todo. Qué bueno. Victoria Cebal. Señora Victoria, bienvenida. Elvia, ¿cómo está? Señora Sandra, este video ya se puede ver. Sí, ya mañana queda ahí, pero entonces las que no han empezado esta mochila, empiecen por el fondo. Está muy explicadito, muy fácil de entender, chicas. Muy súper fácil de entender para que ahí sí. Este fondo lo pueden adaptar para cualquier patrón. No tiene que ser solo para esta mochila, no. Yo la busqué para esta mochila porque la persona que la quiere no quería blanco en el fondo. Entonces yo dije, pues no voy a poder utilizar los 3 colores en el fondo. La única es buscar un diseño que lleve solo 2 colores y perfecto, o sea, mejor no puede ser. Es el diseño más hermoso que escogimos para esta hermosa mochila. Mis niñas, acá dejo solamente 2 beige porque estoy creciendo el dorado. Ese es el que estoy creciendo. María Pedraza, Patricia Elena, bienvenida, porque nos menos. Sí, este tiene menos material y si usted la hace con macramé, pues usted no va a tener que trabajarlo doble. El macramé se trabaja todo en una sola hebra porque es de 2 milímetros. Entonces usted va a poder perfectamente trabajar macramé, o sea, solamente 3 hilos. No en mi caso, que yo estoy trabajando dos dorados, 2 negros y uno solo blanco. Usted va a tener solo uno por color. Entonces, más fácil todavía, chicas. Y el diseño, como es repetitivo, muy sencillito. Yo les expliqué ya lo necesario, cómo adaptar el motivo que les queda, donde empieza, donde terminan. Ya ustedes el resto lo hacen solitas, chicas, porque es lo mismo de lo mismo. Realmente dificultad no tiene. Y queda muy hermosa. Y es un diseño muy sobrio. Aparte de que es un diseño muy sobrio, es un diseño exclusivo, chicas, no lo van a ver en todos lados. Yo me inspiro a veces por algunas cositas, pero sí trato de hacerlo único, que sea mi diseño, que sea un patrón propio de Creaciones Mari Crochet Colombia. Por eso no obsequio los patrones, chicos. Yo de verdad
les dedico mucho tiempo a mis patrones. Ustedes no se imaginan, hace poquito una señora me envió una mochila con una mariposa. Me dijo, necesito el patrón de esa mariposa. Yo con mucho gusto le saqué el patrón tal cual como venía en la mochila. Ya una mochila, ese patrón no era mío, era una mochila. Y yo me puse a mirar esa mariposa y yo decía, pero esto ¿por qué tan cuadrado, tan raro? Chicas, de verdad, hice par movimiento, le acomodé acá, le acomodé allá, le hice el cuerpo a la mariposa porque venía sin cuerpo, le hice el cuerpo a la mariposa, le hice una cosita, le hice la otra. Cuando ya terminé de acomodar el patrón, chicas, era totalmente diferente. O sea, los mismos colores, hasta el mismo tamaño de mariposa, pero ustedes no se imaginan la hermosura, o sea, natural, se veía con curvas, con líneas, se veía con expresión, cambió la señora sin conocer de patrones, porque ella me dijo muy claro, es que, profe, no entiendo qué hay que hacer ahí, o sea, no sabía leerlo, porque hay mucha gente que con una sola imagen saca un diseño, ella no sabía, y ella sin saber vio la imagen, el patrón que yo le hice y vio la foto y dijo, profe, la cambió tanto, pero a la hora de la verdad es la misma. O sea, usted lo que hizo fue mejorarla al 100%, algo que venía tan cuadriculado, usted la hizo con líneas, con curvas, la hizo hermosa y quedó muy satisfecha. Yo ese patrón pues no lo voy a tejer, obviamente, porque pues fue una foto, no quiero pues que tenga derechos de autor ni faltarle respeto a nadie, pero sí tengo esa facilidad, chicas, de mejorar muchas cosas que de pronto alguien empíricamente, no vamos a hablar más de nadie porque con solo ser artesanos ya es una bendición grande y ya ustedes son talentosos con ese don que Dios les dio. Entonces, digamos, si una persona de pronto no tiene la forma de ver en la pantalla algo que va a crear con sus manos. Entonces, para mí es muy sencillo porque yo este diseño le coloqué este fondo azul, se lo coloqué morado, se lo coloqué verde, se lo coloqué rojo. Entonces, yo como tuve tanta facilidad y tengo tanta facilidad de verlo en una pantalla antes de tejerlo, yo ya estoy a la fija. Yo ya no tengo que ir a prueba y error. Entonces sí comprendo mucho a las personas que les toca así, pero entonces sí, gracias a eso puedo también mejorar muchos patrones que la mayoría de ustedes quieren, pero ven que está mal hecho. Esta, por ejemplo, estaba torcido. Uno de los diseños estaba totalmente torcido, pero eso es lo que yo hago, enseñarles a ustedes cómo hacerlo y que no quede chueco, que no quede torcido. Mis niñas, acá ya di la vuelta, miren. Este es el motivo que le faltan 2 puntos. Este de acá. Entonces, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Voy a hacer ahí el blanco. O sea que esta columna que apenas voy a empezar no me va a quedar igual de larga esta, se va a cortar un poquito, no pasa nada. Mire, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, o sea que este me va a quedar por ahí de 4 vueltas, no pasa nada. Lo que importa es que sí pueda resolverlo. Y acá me dice, mire, este fue el que acabamos de hacer con blanco, este es el que acabamos de hacer con negro. Entonces me dice que van 2 blancos, un negro y 12 blancos. Eso voy a hacer, los 2 blancos, el negro y los 12 blancos. En esta parte se forma nuevamente este diseño. Eso era lo que quería aclararles, mis niños. Esa es la parte que yo necesito que ustedes no se me vayan a atascar ahí, no empiecen a tener dudas, no empiecen a preguntar. O sea, no es malo que pregunten, pero me da un dolor, chicas, porque muchas veces uno responde y no se va a entender tan fácil que con un tutorial, que mostrando. Es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, mis niñas, esto que yo estoy haciendo, les estoy mostrando la práctica, lo que se hace, cómo se debe de hacer. Para ustedes es mucho más sencillo esto, que simplemente que yo les escriba ahí, les diga, no, mira, es que ahí siempre va a quedar uno diferente, esto te quedan 4, esto te quedan tal. No, complicadísimo. Entonces, esta 1, 2, 3 vueltas son las que empiezo acá. Tengo una, voy a hacer 2 más y aprovecho y crezco un poco la columna. Esta sí queda normal, así que va a ir blanco sobre blanco. Miren acá, chicos. Un negro primero el punto negro y ahora sí blanco sobre blanco. Y acá creo que ya me da el punto 5 para 1, 2, 3, 4. Sí, ya voy a
con esta que voy a hacer me queda 1, 2, 3, 4, 5, o sea, la mitad del dorado. Ya la siguiente vuelta vas con este puntito nada más. Así que sí era importante explicarlo, chicas, para que ustedes puedan avanzar y no solo para que puedan avanzar, para que no se enreden y cuando ya lleguen al otro motivo y les quede lo mismo, ya ustedes tienen un motivo para guiarse. Y va a decir, y mire que no se nota. Miren lo hermoso que se ve, que usted mira este y usted no ve el error que diga, uy, no, es que se ve rarísimo, es que se ve demasiado. No, eso para anotarlo porque yo se los enseño, porque yo se los explico. Miren, mis niñas, acá quedan solo 4 negros y nuevamente el dorado. ¿Listo? Y esta es la última vuelta de esta mitad o de la parte de abajo. Ya la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es todo, todo, todo totalmente negro. Esta parte de acá no, ustedes saben que esta parte sí la vamos a hacer conforme está acá. Pero este de acá donde está el dorado sí va tapadito con negro hasta el centro, que en el centro quedan 2 dorados. Entonces, ahí. Pues mis niños, yo voy a dejar el en vivo hasta ahí, primero para que no quede muy largo, segundo porque la parte muy importante era eso, la vuelta antes de empezar y esta otra. ¿Ok? Aquí la diferencia es que quedaron una vuelta menos, nada más. De resto, todo se ve bien y no se ve nada mal, chicos. Miren. Se ve muy hermosa, muy bella está quedando. A ver, ¿qué más me preguntaron por ahí, profe? De feliz noche. Gracias, Luz Ángela, tan bella. Cristina, buenas noches. Profe, ¿usted vende material? No, Cristina, yo vivo en México y acá antes se me dificulta mucho conseguir el mío. No saben todo lo que me toca hacer, chicas. De hecho, hace poquito compré material, no tenía ni siquiera el dinero, pero hice el esfuerzo porque yo sé que es muy difícil conseguirlo. Entonces yo decía, si no lo compro ya, cuando tenga el dinero, pues no va a haber material, o sea, es ya o ya. Entonces sí lo compré, chicas, en ese momento que pues no era como tan fácil económicamente, pero si estaba el material, yo tenía que hacer mi esfuerzo, porque no consigo fácilmente. Pero en Colombia sí, chicas, ustedes si están en Colombia consigan crochet y macramé y ya. No se pongan a inventar que, profe, yo quiero trabajar con su marca, mis niñas, esta marca es costosa. Y aparte de que es costosa, yo siento que me queda hermosa, mire, de pie. No crean que es que me queda tampoco suelta. No, mis mochilas quedan preciosas, pero sí siento que es más fuerte, más rígido el crochet. Entonces, para mi gusto, me encantaría tejer solo con crochet, solo con el crochet que se consigue en Colombia. Pero muy agradecida que así todo, chicas, acá en México también tengo material bueno, costosito, pero es material excelente, de muy buena calidad, solo que me sale más costoso. Entonces, no me quejo del material maravilloso, me quejo del precio. Eso sí me quejo. Mercedes Riveros, gracias, Cristina. ¿Cómo pregunto aquí en Colombia? ¿Como crochet o macramé? Marcela Riveros, buenas noches, bienvenida. Ella, feliz noche, gracias. Pues mis niñas, descansen. Ya quedó claro que acá empieza la columna de 5, miren, negro sobre negro, igual que este ya se ve parejo. Ya en la siguiente vuelta todo negro y acá los 2 blanquitos. Perdón, no, 2 blancos no, 2 dorados, no me vayan a colocar blanco porque me dañan el diseño, no, dorado, miren, son 2 doraditos ahí que se ven muy hermosos. Pues mis niñas, descansen, nos vemos el sábado tutorial, porque yo voy a avanzar esto mucho para que el sábado sea solo enseñar, sacar los pasadores, mostrarles qué tamaño quedó, es muy importante, si salieron 3, 4 motivos, yo creo que salen 3 motivos y medio, pero lo voy a confirmar ya el sábado que les tenga la mochila avanzada. Mis niñas, gracias por la compañía, recuerden que estamos haciendo clases todos los días en Facebook, acá estamos haciendo 2 en la semana, sea tutorial o sea en vivo, pero acá en YouTube estamos subiendo clasecitas 2 veces en la semana, proyectos maravillosos, viene el de San Valentín que es muy hermoso. Mis niñas, descansen, gracias por la compañía, besitos, nos vemos, no se pierdan mucho, chicas, y tejan muchísimo, envíen foticos, agreguen foticos, recuerden que hay un grupo de WhatsApp, ahí de Facebook, Creaciones Mari Crochet Colombia en Facebook, grupo y página. Entonces, tenemos de todo, chicas, para que podamos estar al pendiente de los tejidos, invitar a los nuevos, suscríbanse en el canal, chicos, no cuesta nada, es gratuito y aprenden mucho, aprenden desde cero hasta terminar proyectos así de hermosos. Gracias, mis niños. Dejen un me gusta. No se vayan sin dejar un me gusta, un corazoncito, un mensaje hermoso. Gracias, mis niños. Descansen. Besos. A ver.